Soy Daniela Blandón Ramírez y les doy la bienvenida a edición nocturna de France 24 en español, con el desarrollo de las principales noticias del día. Estos son nuestros titulares. 90.000 millones de euros sin intereses para Ucrania. Tras una larga negociación de líderes, la Unión Europea anunció un préstamo que cubrirá las necesidades de Kiev por los próximos 2 años. El bloque no llegó a un acuerdo concreto sobre los activos rusos congelados, pero no descarta usarlos para garantizar la devolución del dinero. Al menos 5 personas murieron tras el ataque a 2 nuevas embarcaciones sospechosas de operar al servicio del narcotráfico en el Pacífico, informó el ejército estadounidense. Donald Trump, por su parte, no cree que una eventual acción militar terrestre contra Venezuela requiera de aprobación del Congreso. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro prometió respetar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyo ganador no se ha anunciado oficialmente. Este jueves comenzó el recuento especial de ciertas actas con inconsistencias. La ventaja preliminar la ostenta un aliado de Donald Trump. Los líderes de la Unión Europea acordaron otorgar un préstamo conjunto a Ucrania por 90.000 millones de euros sin intereses, en lugar de usar los activos rusos congelados para que Kiev pueda financiar sus necesidades económicas y militares en 2026 y 2027. Tras una intensa negociación que se extendió hasta la madrugada del viernes, el bloque decidió excluir del préstamo conjunto a Hungría, Eslovaquia y República Checa. Aunque no logró consenso sobre los más de 200.000 millones de euros en activos rusos que el bloque comunitario tiene congelados, el canciller alemán Friedrich Merz reveló que podrían utilizarlos para el reembolso del préstamo a Ucrania si Rusia no paga la millonaria compensación que exigen por su invasión. Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos. Hablamos ahora de la creciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. El ejército estadounidense anunció la muerte de al menos 5 personas tras un nuevo ataque a 2 buques en el Pacífico Oriental, a los que acusa de llevar drogas al servicio de organizaciones terroristas. Previamente, el presidente Donald Trump se refirió a un eventual ataque terrestre contra Venezuela en el marco de esta campaña. ¿Buscará usted alguna autorización del Congreso para cualquier ataque terrestre a los carteles en Venezuela? No me importaría decírselo, pero no es gran cosa. No tengo por qué decírselo, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya saben, como lo filtra la gente. Son políticos y filtran como un colador, pero no tendría ningún problema en hacerlo. Una tensión que aumenta con el pasar de los días y que se extiende a varios países, con Estados Unidos acumulando tropas y buques de guerra en la región. México y Brasil se ofrecieron como mediadores luego de que, por un lado, el presidente estadounidense ordenara el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que intentan transitar por aguas venezolanas y, por otro lado, de que el líder venezolano instara una coordinación militar regional que incluyera, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de Colombia, una propuesta que su homólogo colombiano descartó de entrada. La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia. Y en Honduras, el jueves comenzó con retraso el recuento especial de alrededor del 15% de las actas con inconsistencias de la elección presidencial del pasado 30 de noviembre, de la que todavía no se ha declarado un ganador oficial. El resultado preliminar arroja una estrecha diferencia entre Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, que cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y Salvador Nasrallah del Partido Liberal. La presidenta anunció que respetará el resultado y garantizará una transición pacífica del poder. Para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto de las 19.167
actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Y en otras noticias que también tienen que ver con nuestra región, hasta enero fue pospuesta la firma definitiva del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Su rúbrica estaba prevista para esta misma semana, después de más de 2 décadas de espinosas negociaciones. Pero la Comisión Europea decidió dar un poco más de tiempo para negociar mejores garantías a los agricultores, en especial de Francia e Italia. Y en Bolivia empezaron las filas en las gasolineras tras el impopular anuncio del fin de los subsidios que ha mantenido precios bajos de los combustibles desde hace 20 años. El presidente Rodrigo Paz argumentó que la medida permitirá estabilizar la economía. Gabriel Colchen nos cuenta. Ola de rechazo en Bolivia ante el anuncio del fin de los subsidios al combustible. Tras la confirmación del decreto, el precio de la gasolina aumentó en un 86%. Este conductor de colectivo denuncia que la medida lo obligará a aumentar las tarifas. La gasolina ya ha subido y es más, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que yo cargaba 220 la gasolina no afiliada, ahora tengo que hacer 240. Y eso, ¿cómo voy a recuperar con los pasajeros? Te cobran el pasaje doble, no hay de otra, ¿o no? En medio de una economía ya muy golpeada, parte de la población teme un salto inflacionario generalizado, pero según el nuevo presidente Rodrigo Paz, la medida permitirá frenar el contrabando de combustible y ahorrar miles de millones de dólares al año. La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. El gobierno anunció, entre otras medidas, un aumento del 20% del salario mínimo para compensar la subida del precio del combustible. Pero en un país donde el 84% de la población trabaja en el sector informal, se teme que no sea suficiente. Y Cuba puso en marcha un nuevo régimen cambiario con el que espera atraer divisas en medio de una aguda escasez. El país ya ha venido dolarizándose cada vez más y tomando medidas para atraer inversiones. Ahora no habrá 2, sino 3 tipos de cambio oficiales. Uno para las empresas, otro para las personas naturales y uno nuevo con el que exportadores y otros actores económicos venderán divisas al Banco Central. Existirán 3 segmentos cambiarios, de ellos 2 con tasas de cambio fijas, uno por 24 y uno por 120. Y se añade un tercer segmento con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba como única autoridad monetaria del país. También se conocieron nuevas imágenes del patrimonio del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, que han comprometido a decenas de políticos y celebridades, incluido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aparecen el fundador de Microsoft, Bill Gates, el profesor y activista político Noam Chomsky, así como extractos de Lolita, un libro sobre la obsesión de un hombre con una niña de 12 años, entre otros. Las imágenes reveladas por los demócratas de la Cámara se conocen a un día de la fecha límite para que el Departamento de Justicia publique los archivos federales sobre el exmagnate. También en Estados Unidos, TikTok finalmente dejará en manos no chinas el 80% de su operación en este país, una condición que le impuso el presidente Donald Trump para poder seguir operando en Estados Unidos, una nación en la que tiene unos 170 millones de usuarios, bajo el argumento de que busca proteger la seguridad nacional. Su propietaria ByteDance firmó acuerdos vinculantes con Oracle y Silver Lake de Estados Unidos, así como MGX, con sede en Abu Dhabi, para formar una empresa conjunta en la que la actual matriz china solamente tendrá poco menos del 20% de participación. El cierre de este negocio está previsto para el 22 de enero del año próximo. Así llegamos al final de este informativo. Quédense con nosotros en France 24 y en France24.com.